El viento atravesaba los montes Urales como un cuchillo afilando la piedra. En el mapa, donde los densos bosques de pinos daban paso a laderas cubiertas de hielo, había un espacio en silencio que los Mansi llamaban Kholat Syakhl, la montaña de los espíritus. A comienzos de febrero de 1959, cuando el sol era apenas una línea amarilla pálida tras la capa de nubes grises, 10 jóvenes cargaban mochilas más grandes que ellos mismos, dejando un rastro recto sobre la nieve, una firma marcada de la juventud que desafiaba el frío. Al frente iba Igor Dyatlov, con el cabello oscuro casi siempre cubierto por un gorro de piel, los ojos estrechos como si siempre midiera algo. Revisaba la brújula, anotaba rápidamente con un lápiz congelado, y luego hacía la señal, adelante. Detrás, los rostros conocidos del Instituto Politécnico de los Urales. Sina, con una sonrisa cálida que no encajaba con los menos 30 grados. Dorosenko, alto como un pino. Kolmogorova, paciente. Tibo, Krivo, Rustem, y un hombre de más de 30 años, con la piel curtida como un veterano. Semyon Solotaryov, el último en llegar, como una sombra extraña en una foto grupal ya completa. El último día, escribieron en el diario un pequeño chiste sobre el gachas, una foto esquiando levantando polvo de nieve como humo de bengala, y unas líneas sobre montar la tienda apresuradamente en el viento fuerte. La lona vibraba, los estacas chirriaban al atravesar las cuerdas, el metal pequeño chocaba como campanillas. Se acostaban juntos para conservar el calor, apilando mantas hasta la barbilla, exhaustos pero tranquilos, satisfechos por seguir el plan correctamente. Afuera, la noche uraliana caía negra, apenas interrumpida por reflejos plateados cuando el viento barría la ladera. Nunca se sabrá exactamente qué los hizo levantarse. Solo se cuenta por quienes llegaron después. La tienda estaba desgarrada desde dentro. Cortes apresurados de un cuchillo de campamento atravesaban la tela, abriendo un camino directo hacia la nieve. No era un robo. No era un animal salvaje. Una decisión simultánea y absoluta, como cuando alguien grita «fuego» en un teatro. Las huellas bajaban por la ladera, pies descalzos, en calcetines o con suelas gastadas de calcetines. Pies jóvenes, marcando claramente los dedos en la nieve fresca, conectándose como una cadena de puntos que se perdía hacia el bosque oscuro al pie de la montaña. Cuando el equipo de rescate llegó tras varios días de tormenta, el viento ya no aullaba, solo susurraba débilmente como alguien agotado. Sobre el blanco, la tienda yacía inclinada, con las cuerdas tensadas correctamente por manos expertas. Solo la entrada estaba completamente equivocada, abierta por una mano que no alcanzó a cerrar la cremallera. La foto capturaba la tienda como una boca abierta en medio de una frase, dejando incompleta una palabra de pánico sin pronunciar. Las huellas los guiaban hasta la base de un pino alto, donde las ramas jóvenes estaban dobladas, como si alguien hubiera trepado en desesperación. Bajo el árbol, un fuego había sido encendido, pequeñas brasas redondas y silenciosas. 2 cuerpos acurrucados frente al fuego como letras escritas apresuradamente durante la huida. Luego aparecieron los demás, dispersos en el camino de regreso. La mitad se volvía, la otra mitad se perdía, como brújulas sin norte en la noche de un extraño campo magnético. Apenas vestían ropa suficiente, algunos solo con camisa, otros con la chaqueta equivocada. La muerte llegó rápido por el frío, pero no todas de la misma manera. Más profundo en la nieve, cuando el sol de invierno pasaba bajo entre los árboles como gafas oscuras, se encontraron los 4 últimos en una hondonada, cubiertos por una capa blanca y lisa como sábanas cuidadosamente estiradas. Allí, el viento callaba, las voces se reducían. Cuerpos que ya no podían negociar con el calor, costillas rotas sin heridas blandas correspondientes, cráneos partidos como piedra golpeada desde dentro. Algunos con ojos cerrados y boca abierta, como queriendo decir algo esencial que la nieve había tragado. Y había un detalle que todos recordaban, la lengua desaparecida de donde debería haber estado la voz, un vacío inexplicable. En la bolsa de tela encontrada después, había fotos tomadas con una cámara Zorki, el grupo sonriendo, nieve levantada como papel pirotécnico, alguien cubriendo el lente con la mano. En el borde de la película, quemado por el frío, un círculo luminoso en el cielo, un punto blanco deformado como un foco a través de un vidrio empañado. Los diarios contenían líneas escritas en cursiva mitad en broma mitad en serio. Esta noche el viento cambió de dirección. Algo está arriba. Releerlo daba un sentido más profundo al colocarlo junto a la tienda cortada desde dentro. El informe oficial terminó apresuradamente, como una ventana cerrada de golpe ante el viento, una fuerza natural irresistible. Las palabras eran lisas como el hielo, pero bajo la superficie había grietas sinuosas, mapas del área de maniobras,
recortes de noticias sobre pruebas de cohetes no publicadas, relatos vagos sobre arco iris en la tormenta de nieve y un zumbido como motor sin fuente. Los nombres fueron tachados con tinta negra, las coordenadas destacadas, y los archivos guardados en un cajón sin tirador. Entre esas capas de hielo y silencio, aún se filtraban sonidos como agua a través de una grieta. Los Mansi contaban que la montaña no soportaba cantos de extraños en la noche. Un rescatista jubilado decía que la piel de algunos cuerpos tenía un tono naranja extraño, como si alguien los hubiera calentado con luz que no provenía del fuego. Un técnico de radiación miraba la ropa arrugada y fruncía el ceño. Los números no eran buenos para una expedición de montaña. Y en los márgenes de los apuntes de un oficial del distrito, había una línea de lápiz borroso como aliento. Esa noche, el cielo no estaba tranquilo. Pero eso fue después. En ese momento, la noche uraliana aún se deslizaba lentamente entre los pinos, dejando escarcha gruesa sobre ramas delgadas como brazos. Si uno prestara atención, podía escuchar lo que el equipo de rescate oyó: la nieve comprimida bajo los pies de los que corrían, la tela rasgada apresuradamente, el corazón acelerado de 9 personas entrando en una oscuridad sin rostro. Y a lo lejos, un bajo constante como generador, pero sin planta visible, un pulso que no pertenecía al viento. Eran estudiantes brillantes, entrenados, disciplinados, amantes de la montaña y confiados en los números. Registraban temperatura, dirección del viento, distancia, horas de descanso. Pero hacia la medianoche, en unos minutos decisivos, toda la ciencia y disciplina fue reemplazada por algo más: el instinto de supervivencia de quienes escuchan señales invisibles. Cortaron la tienda. Corrieron. Compartieron chaquetas. Encendieron fuego bajo el árbol. Intentaron regresar. Cayeron. Calaron. Desde ese espacio en blanco, muchos años después, la pregunta sigue como alguien que no se sienta: ¿qué hizo que 9 personas abandonaran el único lugar que podía salvarlos? ¿Una avalancha? ¿Una prueba de armas? ¿Una explosión en la noche? ¿O una luz sin nombre cruzando el cielo que desorientó al cerebro, la máquina más precisa de todas? Los archivos soviéticos se cerraron, pero las huellas descalzas en la nieve abrieron un capítulo sin final. Y aquí, donde la historia comienza con el viento, continuará con el silencio. Porque el silencio también sabe contar. Si uno se sienta pacientemente junto a un pequeño fuego, mira la sombra del pino alargándose sobre la nieve e imagina los ojos que devuelven la mirada desde el bosque. Buscaron la cima de una montaña y encontraron algo más alto que la montaña. Abrieron una tienda y detrás había otra puerta. Y en el cielo, en el borde de la película quemada, un punto circular permanecía inmóvil a pesar del cambio de viento. Si estás listo para entrar en esa noche con ellos, no apartes la vista de la nieve. Escucha la respiración profunda del bosque, la lona de la tienda ondeando, los pasos sobre el hielo fino, y sigue ese rastro hacia abajo. No corremos. Caminaremos despacio, como quienes siguen una historia cuyo texto ha sido borrado con tinta, para ver en lo que queda, qué era lo que los archivos intentaron ocultar. Enero de 1959, Sverdlovsk estaba cubierta por la nieve espesa y melancólica de un invierno que parecía no terminar nunca. La ciudad industrial tenía una capa delgada de ceniza, con humo de carbón elevándose desde las chimeneas grises que perforaban el cielo. En el dormitorio del Instituto Politécnico de los Urales, la lámpara redonda proyectaba una luz amarilla cansada sobre maletas abiertas, mantas de algodón, suéteres y zapatos ya desgastados. Las ventanas no cerraban completamente. El viento silbaba por la rendija, haciendo que la lista de nombres pegada en la pared temblara ligeramente: Yatlov, Kolmogorova, Dorosenko, Krivonischenko, Rustem, Zinaida, Yuri Yudin, Slobodin, Kolevatov, Tibo Brignoye, Solotaryov. Reían, bromeaban, escribían en los diarios, ajustaban la cámara Zorki, contaban las raciones de comida seca. Manos jóvenes se deslizaban por las correas de las mochilas, ajustaban los cordones de los zapatos, probaban las botas con forro de piel, escuchando el clic del gancho de metal, sin imaginar que ese sería el último sonido de tranquilidad. Igor Yatlov, el líder del grupo, estaba sentado en una mesa de madera cerca de la puerta, inclinando la cabeza mientras escribía en su pequeño cuaderno. Trazaba líneas grandes, con letra inclinada y firme, como alguien que nunca se rinde. Seguiremos la ruta correcta, en la fecha correcta. Todo está bien. Su cabello caía sobre la frente, y sus ojos marrones reflejaban la luz de la lámpara de escritorio. A sus 23 años, era un ejemplo de la generación nacida en el humo de la guerra, criada con la creencia de que la Unión Soviética era una máquina perfecta,
y que solo la voluntad humana era suficiente para conquistar cualquier cosa, incluso las montañas de la muerte. En las literas, Sina reía, lanzando una almohada a Rustem Slobodin, quien dibujaba una caricatura del grupo, Igor con gorro de piel como oficial, Sina con bastón de esquí como cetro, y Rustem con capa de superhéroe. La risa estallaba, golpeaba la pared y se deshacía en un calor frágil en medio del invierno a menos 40 grados centígrados. En un rincón, Dorosenko y Krivonischenko revisaban la nieve y las cuerdas de las estacas, discutiendo sobre quién cocinaría el gachas en la mañana. Yuri Yudin, con problemas de nervios, guardaba silenciosamente analgésicos en su chaqueta, sin saber que días después sería el único en la lista que sobreviviría para contarlo. Afuera, la nieve seguía cayendo, grandes copos blancos flotando bajo la luz amarilla difusa. Un camión gas gris se detuvo frente al dormitorio, motor encendido, humo gris rodeando las ruedas. El conductor golpeó ligeramente el volante, un sonido metálico helado que se mezclaba con el viento. Alguien llamó. «Vamos, camaradas, los Urales nos esperan». Todo el grupo salió, el aliento convertido en humo, mochilas pesadas. Las botas golpeaban el camino duro como piedra. Subieron al camión, sentándose hombro con hombro, capas rozando entre sí. El motor rugió, y Sverdlovsk quedó atrás, como una foto antigua. Las casas grises se desdibujaban en la nieve, los trabajadores con gorros de piel caminaban inclinados, y los silbatos de tren sonaban a lo lejos. En el camino, Sina escribía en su diario con lápiz romo. «Estamos en camino, todos felices». Yatlov bromeó que si hay avalancha, construirá una casa de hielo. «Creo que puede hacerlo». Rustem cantaba suavemente, una canción popular del Volga, voz grave y cálida. En el asiento delantero, Yatlov miraba el mapa, ojos brillantes en el frío. Cada sacudida del vehículo hacía que su mirada se moviera al ritmo de la nieve, como una luz pequeña en medio de la tormenta. Cuando el convoy giró al norte, el camino se estrechó. La nieve más profunda, el bosque de pinos denso como murallas. Llegaron al pueblo de Visay, último punto habitado, donde pasaron la noche en una vieja cabaña de trabajadores forestales. La estufa de leña roja, el humo envolviendo el techo, aroma de pino quemado llenando la habitación. Alguien encendió la radio, sonido crepitante de la música soviética, Poliuskopoli, ritmo alegre y casi ingenuo en medio del bosque. Rieron, tomaron té negro, escribieron en sus diarios. Solotario, el mayor, el soldado, contaba historias de guerra. Todos escuchaban en silencio, por respeto o tal vez por un miedo invisible en su voz ronca. Antes de dormir, Yatlov dijo: «Mañana empieza la verdadera parte. Cuestas, viento fuerte. Pero si estamos juntos, todo irá bien». Todos asintieron. Nadie sabía que ese mañana nunca terminaría. A la mañana siguiente enviaron la última postal a casa, líneas simples. «Mamá, no te preocupes. Volveré pronto con la mejor foto mía». Luego entraron a la montaña. Desde Visay llevaban comida para 2 semanas, cámara, brújula, mapas y absoluta confianza en sus habilidades. La nieve caía densa como un telón, ocultando el cielo, y el bosque silencioso como si escuchara. Cruzaron ríos congelados, interminables campos blancos, dejando solo rastros de trineo. Por la noche montaban la tienda, encendían fogatas con leña de pino, el humo se mezclaba con la niebla y desaparecía entre las estrellas. Sina escribía: «Hace frío, pero es hermoso. Nunca vi la nieve brillar así. Bromeamos que la montaña nos llama». Rustem añadía: «Si hay demonios de nieve, espero que también les guste tomarte como a nosotros». La risa se mezclaba con el viento, se desvanecía como aliento. En algún lugar alto, la luna a medio ocultar lanzaba un filo de luz plateada. En la oscuridad del bosque Ural, alguien o algo parecía observarlos. Sin malicia, solo frío y paciencia, como si llevara mucho tiempo esperando ver humanos. Esa noche, el fuego duró más de lo habitual. Solotario miraba las brasas, ojos reflejando las llamas danzantes. Susurraba algo en un idioma que otros no entendían, quizás una oración de alguien que había escapado de la muerte demasiadas veces. Yatlov escuchó, preguntó: «¿Qué dice, Semyon?» Solotario sonrió, respondió suavemente: «Le digo a la montaña que pasaremos suavemente». Esa frase, contada después, sonó como profecía. Cuando el viento se levantó, la tienda vibró ligeramente. Se acurrucaron, escuchando el crujido de la tela y la nieve golpeando la ladera. Alguien murmuró: «El viento de los Urales nos saluda». Nadie respondió. «Solo el viento».
Y en esa noche blanca, nadie sabía que otra huella se había impreso en la nieve, a unos cientos de metros de la tienda, grande, profunda y única. A la mañana siguiente, el sol subió lento y débil, como si tratara de atravesar un telón demasiado grueso para ser visto. El viento nocturno se había calmado, la nieve cubría todos los rastros. La gran huella solitaria de la noche anterior había desaparecido, dejando solo ondas de viento sobre el hielo. Nadie la mencionó, quizás no la vieron, o decidieron que era una ilusión de la noche blanca. Dyatlov plegó el mapa, levantó la brújula, pero la aguja apuntaba ligeramente al este, aunque el sol estaba en la dirección correcta. Frunció el ceño, golpeó suavemente el cristal y dijo en voz baja: «Puede que el campo magnético sea más fuerte aquí». Continuemos. El grupo reanudó la marcha. Su aliento se transformaba en humo blanco, desapareciendo rápido como pólvora. La nieve les llegaba a las rodillas, pesada como arena mojada. El sonido de botas chirriando, las mochilas que se movían, como quejidos. En fotos posteriores, sus rostros aún brillaban, solo que sonrisas difuminadas por nieve y viento. Al mediodía, se detuvieron en un río congelado para compartir comida. Kolmogorova escribió en el diario: «La nieve cae densa. Dyatlov bromea que hoy estamos en el centro de la Tierra. Tibo cuenta un chiste, pero nadie escucha. Hay un silencio extraño entre nosotros y el bosque». Solotariov encendió un cigarrillo, el viento dispersó la ceniza. Miró el horizonte, donde una franja de luz tenue se difuminaba entre las nubes. No era el sol, porque no se movía. Apagó el cigarrillo y dijo, con voz ronca como el viento silbando entre acero: «En la montaña, no se debe mirar demasiado lo que uno no entiende». Por la tarde, el viento aumentó. Pequeños copos, como agujas, golpeaban la piel. Caminaban en fila, capas hinchadas como velas, brújula desviada aún más. Un destello azul cruzó el cielo, alguien gritó, pero cuando Dyatlov miró, había desaparecido. Quizás una estrella fugaz, se consoló. Quizás un reflejo del sol. Pero en su interior, sabía que nada vuela en zigzag entre las nubes así. Se desviaron del rumbo. Según el mapa, debían girar al oeste, hacia el bosque. Pero el viento los desorientó. Dyatlov decidió detenerse, montar la tienda en una pendiente suave, justo al pie del Kholat Syakhl. Una decisión que luego sería discutida. ¿Por qué no bajaron al bosque, donde habría protección del viento? Sina escribió en el diario: «Dyatlov dijo que deberíamos quedarnos aquí, para regresar mañana. No entiendo, pero confío en él. La nieve cae rápido, el viento fuerte. Escucho un aullido como silbato de tren en la tormenta. Quizás es el viento, pero tiene ritmo. El viento no tiene ritmo». Esa noche, montaron la tienda. Dos aura en bientôt de moins 30 degrés Celsius. Manos entumecidas, ojos llorosos por la nieve soplando en contra. Finalmente, cuando las estacas estuvieron firmes, se desplomaron sobre la nieve, sudor congelado en los cuellos. Rustem abrió una lata de carne, Dorosenko bromeó que escribiría un informe. Conquistamos Kholat Syakhl a mano limpia. Dyatlov escribía en el diario, con letra temblorosa por el frío: «Llegamos». Manana regresamos al bosque. Nada fuera de lo común. Pero el viento no pensaba igual. A medianoche, la nieve comenzó a caer con fuerza. El viento rugía alrededor de la tienda como bestia hambrienta. La tela tensándose crujía, las estacas chirriaban. Dorosenko despertó primero, levantó la lona, la luz blanca de afuera irrumpió como cuchillo. Miró, el cielo iluminado por un rayo amarillo azul, silencioso pero tan brillante que la nieve alrededor brillaba. Gritó a Dyatlov, pero el viento se tragó todo. Dyatlov se incorporó, agarró la linterna. La luz no caía como estrella fugaz, no cruzaba como avión, sino que permanecía, oscilante, como esfera suspendida entre nubes. En segundos, brilló tan intensamente que Dyatlov sintió vibrar todo: tierra, aire, incluso los latidos del corazón. Luego desapareció, de golpe, como luz apagada en una habitación. Se miraron, nadie habló. Dyatlov susurró, casi asustado: «Puede ser bengala militar. Pero una bengala nunca se apaga así». No durmieron esa noche. Cuando el viento calmó, solo quedaba el sonido de la nieve cayendo sobre la lona. Dyatlov salió a revisar, iluminó alrededor, regresó con el rostro pálido. Nadie preguntó, pero dijo: «Hay huellas. Grandes, y solo una». Nadie respondió. Dorosenko se cubrió con la manta,
Sina cerró los ojos. Solotaryov miraba la pared, murmurando algo en bielorruso antiguo. A la mañana siguiente, todo estaba tranquilo. La nieve cubrió el suelo, sin rastros. Guardaron sus cosas. Dyatlov anotó la última línea en el cuaderno. La tormenta pasó. Todos bien. Mañana regresamos. La línea terminó con un trazo tembloroso, como quien escribe y percibe algo detrás. Esa tarde, el viento cambió otra vez. El cielo sin nubes, solo un blanco brillante que dolía a la vista. Volvieron a montar la tienda, cenaron, rieron débilmente. Sina escribió unas líneas más. Estamos cansados pero bien. Dyatlov dice que mañana el tiempo será bueno. Esa noche, nadie más escribió en el diario. En la última foto del rollo encontrado, la luz era tenue y salpicada. La nieve densa como muro, y en la esquina superior izquierda, un punto luminoso redondo caía, iluminando directamente el lente. Sin sonido, sin sombra humana, solo nieve y luz. Y en algún lugar del bosque, un estallido resonó, ni fuerte, ni violento, solo suficiente para que el viento cambiara de dirección. Nadie sabía de dónde venía. Solo que después de esa noche, la tormenta enterró todo. Cuando el equipo de rescate llegó 10 días después, la brújula también estaba desviada. La sonda de radio interferida. Y en el infinito espacio en blanco de Kolatsiakl, solo escucharon un sonido grave y constante, no viento, no tierra, no humano. Un sonido como si la montaña respirara. Esa noche, el viento soplaba en sentido contrario. Ráfagas fuertes cortaban la ladera de la montaña como gritos prolongados de metal. La tienda se inflaba, la lámpara de aceite en su interior proyectaba una luz débil amarilla mezclada con gris. Todos estaban acostados, pero nadie podía dormir. Nadie hablaba, solo se escuchaba la respiración mezclada con el viento, uniforme como un latido colectivo que intentaba mantener la calma. Sina se subió la manta hasta el cuello y miró a Dyatlov. Él estaba acostado de espaldas a la puerta, con los ojos abiertos. Afuera, la nieve se deslizaba horizontalmente, rozando las paredes de la tienda y produciendo un silbido agudo como cuchillo cortando tela. En un rincón, Solotaryov se apoyaba en su mochila, con la mano aferrada a un pequeño cuchillo. El acero brillaba cada vez que la luz de la lámpara temblaba. Rustem, acostado cerca de la puerta, estaba entre el sueño y la vigilia, escuchando en el viento algo parecido a pasos, pesados, lentos y cercanos. Abrió los ojos y escuchó atentamente. Otra vez ese sonido, mezclado con la caída de nieve, pero constante, como si alguien caminara alrededor de la tienda sin prisa. Rustem empujó suavemente el brazo de Dyatlov. ¿Lo oyes? Dyatlov levantó la cabeza y asintió levemente. Tomó la linterna, la encendió y apuntó hacia la puerta. Solo había sombras de nieve. Nada más. Pero en ese instante, la luz reflejada a través de la nieve fina reveló algo a varias decenas de pasos de la tienda, una figura redonda, más alta que un humano, difusa como humo, que emitía un brillo débil similar a una lámpara cubierta. ¿Et alguien affura? Gritó Dyatlov, pero el viento se tragó su voz. La luz se apagó. Permanecieron en silencio por mucho tiempo. Sina apretó la mano de Kolmogorova, fría como el hielo. El viento golpeaba con fuerza, haciendo vibrar la lona como si alguien tirara de ella con ambas manos desde afuera. Dyatlov se arrastró, tomó el cuchillo y cortó a lo largo. La tela se rasgó. El viento y la nieve entraron junto con un silencio denso y pesado como humo. «Salgan», gritó, con voz ronca. Nadie discutió. Salieron de la tienda, llevando lo que pudieron. La nieve les azotaba el rostro con dolor. La luz de las linternas parpadeaba. Cada copo de nieve reflejaba miles de fragmentos como espejos. Corrieron por la ladera, instintivamente, siguiendo la voz de Dyatlov. Arriba, el viento cambió de dirección nuevamente, soplando la luz hacia ellos. Al pie de la montaña, donde comenzaba el bosque, se detuvieron. Sus corazones latían con fuerza. Nadie hablaba. El viento levantaba el cabello y hacía que el sol de la noche se viera como un resplandor turbio a lo lejos. Dorosenko se inclinó, agarrándose las rodillas. «Volvamos a la tienda», exhaló. Dyatlov negó con la cabeza. «No podemos. El viento está en contra. Hagamos fuego aquí». Recogieron ramas secas. El fuego surgió débil, rojo y anaranjado, pequeño como un último suspiro. El viento silbaba entre los pinos, produciendo un sonido largo como cuerdas tensadas de un instrumento. La luz reflejaba sus rostros, todos mojados, helados, labios azulados. Sina se inclinó,
frotándose las manos, y miró al bosque, donde los altos troncos negros se alzaban como enormes lápidas. Más adentro del bosque, una luz azul apareció nuevamente. No era redonda, ni uniforme, parecía una niebla luminosa, flotando lentamente entre los árboles. No se movía como un objeto, sino que respiraba, palpitaba. Cada destello hacía que los copos de nieve alrededor se evaporaran en vapor y luego se congelaran de nuevo al instante. Nadie dijo nada, pero todos lo vieron. Krivonichenko tomó la cámara. Dyatlov quiso impedirlo, pero era demasiado tarde. El flash estalló en la nieve. En ese instante, la luz azul pareció reaccionar. Se encogió y luego estalló en un rayo largo, como un hilo de fuego, que se elevó directo hacia el cielo. No hubo explosión, solo una onda térmica que derritió unos centímetros de nieve a sus pies. Cuando la luz desapareció, el bosque se volvió demasiado silencioso, tan silencioso que se escuchaba el latido de cada corazón. Zolotaryov murmuró. No deberíamos estar aquí. Pero el viento ya había comenzado. Desde la montaña, una ventisca descendió como un animal recién despertado. El fuego se apagó de inmediato, el humo fue absorbido hacia arriba. Todo el grupo fue derribado por el viento, gritando en la blancura. Dorosenko y Krivo corrieron hacia la tienda, pero no vieron nada salvo la nieve y aullidos. Sina gritó sus nombres y luego corrió junto a Dyatlov. Slobodin cayó, se levantó con sangre en la frente. Nadie sabía cuánto tiempo pasó. En la tormenta, todas las direcciones se veían iguales. Se dividieron en dos grupos, no por decisión, sino por el viento. Un grupo de 4, Dyatlov, Sina, Rustem y Slobodin, intentó regresar. Otro grupo de 5, Zolotaryov, Tivo, Kolmogorova, Kolevatov, Dorosenko, fue arrastrado por la nieve hacia la hondonada. Cuando el viento amainó, el sol aún no había salido, pero el cielo se aclaraba. La nieve había cubierto medio tronco de los árboles y las brasas apagadas. Los dos primeros cuerpos fueron encontrados cerca de la base de un pino, con las manos todavía encogidas, pies desnudos. Intentaron trepar a los árboles. Uñas y ramas se rompieron hasta 4 metros de altura. Cerca, Dyatlov y Sina yacían separados por decenas de metros, con el rostro hacia la tienda, como si aún intentaran regresar. Los 4 restantes fueron hallados después, profundamente en la hondonada, donde el viento no llegaba. Estaban apilados, con la ropa intercambiada. Uno había perdido la lengua, 2 tenían costillas fracturadas, cráneos rotos, pero sin heridas externas. Su piel tenía un tono anaranjado extraño, el cabello oscuro, y alrededor de ellos la radiación detectada posteriormente era leve. En el cielo, un rayo amarillo y azul se extendía a través de la atmósfera gris, desvaneciéndose hacia el este. Cuando el equipo de rescate llegó, llamaron sin obtener respuesta. Las brújulas estaban desviadas, las radios interferidas. Encontraron la tienda, la puerta rasgada desde dentro, los objetos intactos, los zapatos completos, los cuadernos detenidos en la línea. Mañana, volvemos al bosque. En el borde de la tienda, una cámara estaba medio cubierta por la nieve, con un rollo sin revelar. La última foto, borrosa, con mucho grano, un ángulo torcido, pero suficiente para ver un resplandor azul como el ojo de una criatura abriéndose en la noche blanca. Nadie tomó esa foto. El informe concluyó, una fuerza natural irresistible. Pero quienes los buscaban sabían que, en ese lugar, la naturaleza no habla en lengua humana. La noche de Kolatsiakl había terminado. El viento se detuvo. La montaña volvió a dormir. Pero a veces, en el silencio, alguien aún escucha la lona de la tienda silbar, pasos descalzos sobre la nieve y un aliento metálico proveniente del suelo, lento, constante, como el latido de alguien que nunca ha muerto. Febrero de 1959. Cuando los primeros miembros del equipo de rescate llegaron al pie de Kolatsiakl, el mundo seguía completamente blanco, sin distinguir nieve, niebla o nubes. Los troncos negros se alzaban como pilares de una antigua catedral medio enterrada en hielo. El viento se había detenido, pero el aire pesaba como si alguien estuviera observándolos a través de la neblina. Los primeros soldados no dijeron nada. Solo señalaron los restos de la lona rasgada y las huellas descalzas en la nieve, que se desvanecían tras unos metros. 11 huellas, algunas solo de un pie. No había señales de animales. No había vuelta atrás. El capitán del equipo de rescate, el capitán Chernisev, se agachó y recogió un cuaderno cubierto de nieve. La portada decía, Dyatlov, diario del grupo 1959. Lo abrió.
La última página tenía tinta corrida, con palabras repetidas sin sentido. Luz. Ellos vienen. No dejen que nadie lo sepa. El viento sopló y el cuaderno tembló como si estuviera vivo. Lo cerró, lo guardó en su abrigo y se dio la vuelta. Cuando trasladaron los cuerpos a Ibdel, la nieve caía densa, los trineos pesaban como arrastrándose por barro. Cada cuerpo estaba envuelto, numerado y colocado en los trineos como mercancía. La gente observaba desde lejos, en silencio, sin llorar. En la Unión Soviética de 1959, el miedo no tenía forma, solo silencio. En el laboratorio forense, la luz blanca de los NIANS iluminaba los cuerpos rígidos. El médico Vozrozdeny, encargado de la autopsia, no pudo decir una palabra al ver los primeros resultados. Escribió en el informe: daños internos severos, sin laceraciones externas, como si un impacto desde dentro los hubiera destruido. Un asistente preguntó: ¿podría ser una avalancha, doctor? Él respondió sin levantar la cabeza: una avalancha no rompe costillas sin dejar moretones. Los registros posteriores fueron mecanografiados y luego tachados con tinta. En el margen de la copia, una nota manuscrita decía: solo uso interno. No publicar. Una semana después, apareció la KGB. Sellaron la escena, incautaron diarios, cámaras, mapas, incluso la tierra alrededor del campamento. A cualquiera que preguntara, respondían: seguridad nacional. Yudin, el único superviviente, fue convocado a Sverdlovsk. Se sentó en una pequeña habitación, con una lámpara sobre su rostro. El interrogador, con guantes de cuero, preguntó: ¿qué dijo Dyatlov por última vez? Yudin respondió: dijo que volveríamos el día 12. Luego sonrió. ¿Alguien del grupo mencionó al ejército? ¿O a extraños? No. ¿Alguien se comportó de manera extraña antes del viaje? No. Solo íbamos a escalar. El oficial dejó de escribir, encendió un cigarro. La luz se reflejaba en sus gafas, fina como un filo de cuchillo. No contarás esto a nadie. Yudin asintió. Pero esa noche, al volver al dormitorio, no pudo dormir. En sus oídos, el viento seguía silbando. Escuchó a Sina reír, a Dyatlov decir: mañana, el tiempo será bueno. Y luego, el vacío. En los meses siguientes, Pravda publicó un solo artículo: 9 estudiantes mueren en accidente de montaña por condiciones climáticas extremas. Sin fotos, sin detalles. Todo el país los olvidó casi de inmediato. Pero en Sverdlovsk, los rumores crecieron como hongos tras la lluvia. Algunos dijeron haber visto luces azules en el cielo, moviéndose en espiral y desapareciendo hacia el norte. Otros juraron que uno de los rollos de película incautados mostraba un objeto metálico en forma de disco sobre la nieve, con reflejos tan intensos que la foto quedó blanca. Un ingeniero militar jubilado contó después, con voz ronca y temblorosa: nos ordenaron instalar un radar cerca de los Urales en ese momento. Una noche, detectó señales en la zona de Dyatlov, fuertes, uniformes, frecuencia distinta de la soviética y tampoco americana. Tras 15 minutos, la señal desapareció. Al día siguiente, nos ordenaron borrar todos los registros. Todos los involucrados firmaron un acuerdo de silencio. Algunos desaparecieron en los años 60. Y luego, en 1990, con la disolución de la URSS, parte de los archivos fue desclasificada. Se encontró en los archivos del Ministerio de Defensa un sobre dorado, sin nombre, con 3 palabras mecanografiadas: Dyatlov Paz. Dentro, además de fotos desvanecidas, había un informe sin firma ni sello. Decía: la fuente de luz podría emitir energía electromagnética desconocida. Área con rastros de baja radiación. Posible prueba de globo o dispositivo volador no humano. La última página tenía una línea mecanografiada ligeramente torcida. No se recomienda ampliar la investigación. Fenómeno considerado especial e inexplicable. Luego, los archivos fueron cerrados de manera permanente. En 1999, un nuevo grupo de montañistas llegó a Kolatsiakl para conmemorar a Dyatlov y su grupo. Acamparon cerca del antiguo lugar de la tienda. Por la noche, el viento sopló. Uno de los guías relató que escuchó voces en el viento, en ruso, claras, pero sin nadie alrededor. Encendió la grabadora. Al reproducirla, solo se oía viento y un extraño tono grave, repetido 4 veces como un latido. Al irse, colocaron una pequeña placa de piedra con la inscripción: no preguntes al viento qué ocurrió. Aún responde,
pero no el lenguaje humano. Desde entonces, nadie ha acampado de noche allí. Hoy, los mapas satelitales de Dyatlov Pass aún muestran un punto de interferencia circular de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro en medio de la nieve blanca. La temperatura allí es 4 grados más alta que la zona circundante, sin causa conocida. Los expertos dicen que es un error de medición, pero las fotos satelitales de 2021 muestran, al ampliar, un cráter circular, como la huella de algo que aterrizó y luego se marchó. El viento allí sigue soplando con un ritmo propio. Lento. Constante. Y en la noche, cuando todo es completamente silencioso, se dice que se pueden escuchar pasos sobre la nieve, pesados, repetidos 9 veces, luego silencio. Nadie sabe de quién son. Solo se sabe que cada invierno, la nieve en Dyatlov Pass cae en un ángulo distinto, como si una mano invisible tocara este mundo, reajustando la memoria poco a poco. Y los archivos que quedan en los archivos de Moscú, aunque sellados como permanentes, aún exudan algo muy real: olor a metal frío, radiación antigua, olor a secretos que no se disuelven con el tiempo. Febrero de 2013. En el cielo de la región de los Urales, la nieve caía como plumas desgarradas. Un hombre mayor estaba sentado en un vagón de tren viejo, con las manos temblorosas sosteniendo una foto en blanco y negro amarillenta. En la foto, 10 rostros jóvenes sonreían en la nieve, sonrisas congeladas para siempre. Apoyó el dedo sobre el rostro del centro, Dyatlov. Ese hombre era Yuri Yudin, el único miembro del grupo que seguía vivo. Vivo, lo que significaba cargar esa pregunta toda la vida. El tren se movía suavemente. La luz amarilla atravesaba la ventana, reflejándose en el cristal y formando un rastro luminoso largo como un faro en la nieve nocturna. Miró hacia afuera. La oscuridad, solo la nieve moviéndose de lado a lado. Por un instante, creyó ver una silueta caminando en dirección contraria al tren, lenta, silenciosa, como si alguien todavía ascendiera el Kolatsiakl, 54 años después. Ese mismo año, un equipo de documentalistas lo entrevistó. Hicieron las mismas preguntas que el KGB le había hecho en 1959. ¿Qué cree usted que realmente los mató? Yudin sonrió, con la sonrisa de quien ha vivido demasiado tiempo en el silencio. No fue la nieve. Tampoco fue la gente. Fue lo que está entre ambos. El entrevistador insistió. ¿Se refiere a algo que no pertenece a la Tierra? Negó con la cabeza. No. Creo que pertenece a la Tierra, solo que olvidamos que alguna vez existió. La cámara grabó su mirada directa al lente durante 12 segundos de silencio. En la edición final, ese fragmento fue cortado. Pero el director contó que, al ralentizar la imagen, los ojos de Yudin reflejaban un punto de luz moviéndose de lado a lado, idéntico a las esferas de luz que se habían visto en el paso Dyatlov. 3 meses después, Yudin murió dormido, a los 75 años. Junto a su cama se encontró un papel escrito a mano. Los escuché llamar. La nieve aún no duerme. No lo abras. En 2019, la Fiscalía de Rusia anunció la reapertura de la investigación del paso Dyatlov. La razón oficial: restaurar la historia y la transparencia de la información. 3 meses después, publicaron la conclusión: una alud es la causa más razonable. Nadie creyó, porque quienes habían estado allí sabían. No hay señales de alud. No hay bloque de nieve suficiente para aplastar huesos sin dejar marcas. Y, sobre todo, ninguna alud que emitiera luz azul en el cielo. Cuando científicos occidentales escucharon las grabaciones de 1959, una copia antigua obtenida de los archivos militares, detectaron en el fondo del viento ondas de frecuencia extremadamente baja, oscilando al ritmo exacto de 3,2 Hz, equivalente al latido de un corazón humano. Un físico comentó en una entrevista: puede ser interferencia o resonancia. Pero si es resonancia, la pregunta es, ¿qué está resonando? En el invierno de 2020, un grupo de jóvenes estudiantes rusos recreó la ruta de Dyatlov. Llevaban equipos modernos, GPS, medidores de campo magnético, cámaras infrarrojas. Al llegar al área donde se había levantado la tienda, encontraron pequeños fragmentos metálicos, redondos, oxidados, enterrados a más de 2 metros de nieve. Uno de ellos tenía grabado el número 1959, apenas legible. El análisis mostró que el metal contenía titanio y un tipo de cobre raro, nunca antes documentado en la industria soviética de la época. 3 días después acamparon de noche en la ladera de la montaña. Las cámaras grababan todo,
hasta las 2 de la mañana, cuando de repente uno de los equipos se iluminó con un resplandor intenso, generando interferencia. En la última toma, solo se veía un punto de luz azul cruzando el cielo, y la cámara cayó en la nieve. A la mañana siguiente, todo el grupo estaba a salvo. Pero los datos de la tarjeta de memoria, vacíos. Desde entonces, el Paso Dyatlov se convirtió en un lugar que no se escala para conquistar, sino para escuchar. Quienes han pasado la noche allí cuentan lo mismo. El viento tiene un ritmo. Sopla y se detiene, luego sopla nuevamente siguiendo un ciclo de 4 segundos. Algunos dicen que es el latido de la Tierra. Otros, que es una advertencia. Un lingüista que registró ondas infrasonoras en la zona detectó respuestas que emitían sonidos parecidos a susurros humanos. Al filtrar frecuencias y acelerar 40 veces, escuchó una secuencia casi idéntica al ruso antiguo. Мы вернулись. Hemos regresado. Borró la grabación inmediatamente después. Pero tal vez, el verdadero secreto no está en las fotos borrosas, ni en los archivos del KGB, ni en los fragmentos metálicos oxidados. Está en la memoria humana, donde la verdad y el miedo se han fundido hasta volverse inseparables. Imaginen, un grupo de jóvenes, creyendo en ideales, en la ciencia, en el poder humano, adentrándose en un territorio desconocido, llevando consigo la luz de su época. Y allí, lo que encontraron no fue un monstruo, ni un humano, sino la cicatriz de la Tierra, algo que existía mucho antes que nosotros, esperando ser tocado. Puede que ellos mismos lo despertaran. Y cuando abrió los ojos, el mundo solo tenía nieve, viento y silencio. Más de 6 décadas después, cada invierno, la nieve en el Paso Dyatlov cae diferente. No blanca, sino con matices azulados, reflejando la luz como si tuviera una capa metálica bajo ella. Bajo la luna, el hielo a veces refleja 9 puntos de luz moviéndose lentamente por la ladera. Los nativos Mansi lo llaman el alma que no se derrite. Los científicos lo llaman fenómeno de luminescencia electromagnética. El nombre cambia, pero lo que ocurre sigue igual. En la noche del Kolatsiakl, el viento todavía trae sonidos semejantes a pasos. 9 latidos. Luego silencio. Cada año, el 2 de febrero, se dice que se puede escuchar una risa suave entre el viento. No está claro si es Sina, Dyatlov o el viento imitando sus risas de 1959, un sonido que no se derrite en la nieve, desvaneciéndose lentamente como la memoria del mundo. Y bajo la profunda capa de hielo, entre miles de años de soledad de la Tierra, algo sigue latiendo, lento, profundo, como un corazón de metal. Micrófono fueron a conquistar la montaña de los muertos, pero la montaña los recordó. Si alguna vez escuchas el viento soplar al ritmo de tu corazón, recuerda, quizás solo estés escuchando lo que ellos dejaron olvidado.